Vamos a hablar rápidamente de los O-Parts. ¿Ah? ¿Qué es un O-Part? ¿Mm? Es un objeto antiguo que no encaja con la historia oficial. Y la palabra viene del inglés, justamente, out of place artifacts. Out of place artifacts. Pues ahí vienen los O-Parts, que significa artefacto fuera de lugar. Se usa para describir objetos encontrados en excavaciones o lugares antiguos que parecen demasiado avanzados para la época en la que supuestamente fueron hechos. En pocas palabras, son cosas del pasado que parecen del futuro. Por eso generan tanto misterio y debate. Algunos creen que prueban que existieron civilizaciones anteriores, avanzadas, mientras que otros dicen que son errores, malas interpretaciones o simplemente fraudes. Muy bien, vamos a empezar a hablar brevemente de unos O-Parts, ¿no? Del tiempo que nos queda de programación. Muy bien, uno de los más conocidos de los O-Parts es el mecanismo de anticitera encontrado en Grecia y que muchos lo consideran la primera computadora de la historia, ¿no? Ustedes lo están viendo en pantalla. El mecanismo anticitera es un artefacto de bronce que fue hallado en 1901 en un naufragio griego frente a la isla de Anticitera, por eso que dicen el artefacto de Anticitera. Ahora, estaba formado por más de 30 engranajes dentro de una caja de madera y funcionaba mediante una manivela que realizaba, escuchen bien, cálculos astronómicos complejos. Permitía predecir eclipses solares y lunares, calcular las fases de la luna, seguir el movimiento del sol, la luna y los 5 planetas visibles, coordinar calendarios solares y lunares, mostrar ciclos zodiacales y señalar la fecha de los Juegos Olímpicos. Tenía un objetivo astronómico, de cálculo astronómico, muy avanzado, ¿no? Su diseño demuestra un nivel extraordinario de astronomía matemática, o sea, calcular el movimiento de los astros a través de este mecanismo encontrado, ¿no es cierto? Bueno, resulta, amigos, que este artefacto de bronce pertenece al siglo I antes de Cristo. O sea, este artefacto, que era tan avanzado, como si fuera una computadora para hacer cálculos astronómicos, fue 100 años antes que naciera Jesús. 100 años antes que naciera Jesús. ¿Cómo podía existir este tipo de tecnología? ¿Cómo podría existir este tipo de tecnología? Porque la tecnología de engranajes, según acá se apunta, apareció en la Edad Media recién, muchos siglos después. Los griegos no podían fabricar mecanismos tan precisos. Se adelantó a la ingeniería mecánica por más de 1500 años. ¿Cómo es posible que haya encontrado un artefacto tan avanzado un siglo antes que naciera Jesús? El artefacto de Anticitera. Veamos el segundo ejemplo de lo que es un O-Parts. El avión de oro de Quimbaya en Colombia. El avión de oro son figuras precolombinas que parecen aviones modernos. Repito, fueron encontradas figuras de oro precolombinas antes que llegara Cristóbal Colón, pero que uno los ve y parecen aviones. Eso que están viendo ustedes ahí parecen aviones, tienen la forma de aviones, o sea, la parte de atrás, todo, pero son precolombinas, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Estamos hablando de antes del siglo XVI. En el siglo XVI había concepto de aviones. Es una pequeña figura de oro precolombina que también se atribuye entre el siglo I y X después de Cristo. Forma parte de un conjunto de orfebrería ritual muy sofisticada. Varias de estas figuras, especialmente una en particular, se presentan como si fueran un avión moderno. Mírenlo, mírenlo. Tiene alas rectas y triangulares, cola vertical, el estabilizador, simetría bilateral perfecta, nariz frontal pronunciada, o sea, como un avión. Ausencia de rasgos típicos de ave, porque claro, no, que están representando a un pájaro, ¿no? No, no tenía plumas, no tenía ojos, no tenía patas. Eso no puede ser la representación de un pájaro. ¿Qué puede ser? Puede ser muchas cosas también, ¿ah? ¿No? Habría que ver el contexto, pero lo que sorprende es que se parece bastante a un avión. El problema que fue hecho entre el siglo I y X después de Cristo. Aviones, no había ni cometas, creo que habría cometas, ¿no? O sea, los primeros aviones nos tenemos que remontar a los hermanos Wright,
al principio del siglo XX, ¿no? O final del siglo XIX, ¿no? Ahora, coincidencia, como dice Ulquio Ra, ahí lo dejamos. Tercer ejemplo de un O-part. Este es alucinante, quiero que lo mencioné brevemente al principio del programa. El martillo de Londres. El martillo de Londres es un martillo común, ¿ah? Encontrado dentro de una roca. Este martillo de Londres es un objeto hallado en 1934 en Texas. Miren, ahí está. Rompieron una roca y encontraron eso que es un martillo, ¿no? La base vertical, el mazo clavado horizontalmente, un martillo. Ahí pueden verlo, el martillo. Entonces, es un martillo, ¿no? El metal, la parte de fierro horizontal, una barra de fierro atravesada por un mango de madera. Dentro de una roca, y ahí viene el problema, pues, que tiene millones de años. O sea, ¿qué? ¿Hace millones de años había martillos? O lo más importante, personas que utilizaban el martillo, que lo construyeron en martillos y lo usaron, ¿no? Esto fue encontrado en 1934, incrustado dentro de una piedra. Es un OUPAR, un objeto imposible para su tiempo. Se llegó a afirmar que la roca tenía millones de años, lo que implicaría la existencia de civilizaciones humanas muy avanzadas, muy anteriores a nuestra civilización. Sin embargo, y acá viene un pero, interesante. Los análisis indican que el martillo corresponde al siglo XIX. Y que la piedra que lo rodea era una construcción mineral capaz de formarse en pocas décadas, sin reflejar la antigüedad real del objeto. El mango no está fosilizado, no podría ser millones de años, sino estaría el mango de madera fosilizado. Y el diseño coincide con herramientas modernas para su época. Y ahí viene pues justamente el debate, ¿no? La roca que rodea tiene millones de años. Uno dice, no, esa roca se puede conformar recientemente. El martillo sería una herramienta anacrónica anterior a la humanidad conocida, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿No? ¿Podría decirse que esto fue una civilización muy avanzada, o por lo menos que conocía el martillo que vivió hace millones de años, antes que nosotros? Hay teorías que hablan de que antes de nuestra civilización hubieron 4 civilizaciones anteriores. 4 civilizaciones anteriores de las que no quedaron nada, ni un recuerdo, ¿no? Uno hablan de la Atlántida, otro hablan de Mu, pero que dicen estas teorías, estos estudios, que hablan de que todas estas civilizaciones, ¿por qué ya no están? Porque cada una de estas 4 civilizaciones desapareció totalmente por cataclismos naturales. Cataclismos naturales. Fueron borradas de la faz de la Tierra. Algunos dicen que nosotros somos la 5ª generación, la 5ª civilización. Muy bien, y para terminar, el cuarto ejemplo vamos a terminar con esta, ¿ya? De O-Parts, es las esferas de Klerksdorp, en Sudáfrica esta vez. ¿Qué son las esferas de Klerksdorp, que han sido consideradas como un O-Part? Son pequeñas esferas metálicas. Ustedes las están viendo ahí, con líneas perfectas. Son objetos esféricos ovalados hallados en Sudáfrica, principalmente en minas cercanas a la localidad de Ottosdal, dentro de depósitos geológicos muy antiguos. Dentro de minas fueron encontradas estas esferas de metal con estas líneas perfectas. Se las puede representar como O-Parts porque aparecen, y ahí viene el tema, ¿no? Miren esto que están viendo, objetos circulares, esferas, con líneas perfectas rayadas, ¿no? Bueno, estas aparecieron en rocas que tienen una antigüedad de 2.800 millones de años. Repito, la antigüedad tiene la friolera de 2.800 millones de años, lo que ha dado pie a teorías sobre su origen. Tienen 10 centímetros, son esféricas o ovaladas, está compuesta de materiales como hematita, goetita, profilita, tienen surcos y ranuras que ustedes pueden ver paralelas, ¿no? Aparentemente parecen simétricas, parecen artificiales. El problema es de que aparecen en capas rocosas de una antigüedad de 2.800 millones de años. ¿Cómo hace 2.800 millones de años pudieron hacerse o aparecer, o que alguien tuviera o alguien hubiera construido estas esferas, estos O-Parts?
o, como dije antes, esto perteneció a una civilización que desapareció. Que no somos nosotros los únicos que hemos habitado en la Tierra. Ha habido otras civilizaciones y de ahí nos quedan estos restos que a lo largo del siglo, los siglos han atravesado y se muestran, han sido encontrados, ¿no? Lo que el estudio que se ha hecho dice que esto que ven ustedes no podría haberse formado de manera natural, sino artificial. Doc, Hace 2.800 millones de años. Sí, Doc, Jeremy. el científico, con relación a este tema, el científico Rolf Mark, Sí. ¿ya? Es un científico que analizó estas esferas, Ajá. donde la encontraron muchas de esas. Entonces, él dijo de que la naturaleza no podía hacer muchas esferas con ese trazado tan perfecto. Así Se es. tuvo que utilizar otro tipo de herramientas que en el lugar no debió existir. Gracias Jeremy, para ir terminando, hay famosos OPARs en la historia peruana, que por ejemplo son el tema de las piedras de Ica. Las piedras de Ica fueron unas piedras encontradas en Ocucaje, departamento de Ica, en la cuales encontraron cientos, miles de piedras en las que tenían dibujos, inscripciones, ¿no? Eran talladas. ¿Por qué era curiosa y extraña estas piedras de Ica? Porque ahí se veían a hombres conviviendo con dinosaurios. Cuando hay una diferencia entre el ser humano y los dinosaurios de 60 millones de años. Se veía, ahí está por ejemplo, dinosaurios. Se veía otras piedras en las que habían trasplantes de cerebro. Otras piedras en las que se veían dinosaurios voladores y hombres montados. Esto llegó a ser un boom. Se hablaba de las colecciones del doctor Cabrera. Inclusive se interesaron los reyes de España por estos objetos, o partes definitivamente, y en el Palacio del Escorial en España, del Palacio de los Reyes de España, habían 2 piedras de estas gigantescas, ¿no? Ahí tenemos ahí. Pero hay toda una polémica. De hecho, JJ Benítez escribió su primer libro en base a esta historia, se llamó ¿Existió otra humanidad? ¿No? Él hablaba de una cultura, ¿no? Los cráneos de cristal, por ejemplo, nos dice Rommel Villano. Ahora, ¿cuál fue el final de esta historia, no? Hubo investigadores que hablaron de que esto no había sido verdad, de que estas piedras que fueron entregadas por una sola persona llamada Basilio Uchuya. Decía de que él y su familia habían tallado todo eso y se lo habían entregado al doctor Cabrera engañándolo. Es toda una controversia, que ha quedado un debate. Acá no aseguramos nada. Es un poco como el caso de la momia extraterrestre de Nazca, ¿no? Este famoso caso difundido por Jaime Maussan, por un periodista peruano, Joyce Mantilla, ¿no? Y que de mi punto de vista es un fraude de las mafias arqueológicas que trabajan acá en el Perú. Es todo un debate, todo un debate. Curiosamente, en las últimas semanas han aparecido 3 programas de investigación, todos separados entre sí, en Estados Unidos, que han hecho investigaciones en los cuales demuestran, según esos programas, de que estas momias extraterrestres son totalmente falsas. Bueno, yo lo digo esto desde hace muchos años, ¿no? Y he sido muy atacado por eso. Por eso que yo dejé de lado el tema. Si me estoy refiriendo a que han salido estos programas de investigación. Y el día de hoy me llegó una información de un 4.º programa en el cual hacen una cámara escondida a un huaquero en Palpa y le tapó la cara y todo, ¿no? Tiene la identidad y todo. Y él cuenta con cámara escondida cómo describe de que las momias son totalmente armadas, artificiales, y que, ¿cuánto decía que te cobraban $20,000 por las momias chiquitas y más de $100,000 las momias grandes? Hay todo un escándalo con respecto a eso. Simplemente lo cito, yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente lo cito como una cosa que está ahí y que, bueno, debería ser, eso sí, yo creo, mi opinión muy personal, si es que hay tráfico arqueológico, debería tomar en cuenta el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional y la Fiscalía para investigar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Investiguemos y luego arribemos a cuál es la respuesta definitiva.
con respecto a este tema de las momias de Nazca, que también tenía una especie de OPART, ¿no? Bien, eso se lo dejo a las autoridades del Ministerio de Cultura, de la Policía y la Fiscalía, que puedan tomar esta información que está saliendo en Estados Unidos, de investigaciones que han declarado que esto es falso, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Hay que defender nuestro patrimonio arqueológico. Yo creo que es desde el principio. Lo demás ya lo dirán las autoridades. Lo demás lo dirán las autoridades que tienen la última palabra.